teniente John Buckley supo que algo se traían entre manos cuando el general Douglas MacArthur le invitó a un almuerzo informal en su cuartel general en Topside, denominada así a la elevación más alta de la isla fortaleza de Corregidor. Era el 1 de marzo del 42 y las fuerzas norteamericanas y filipinas en la cercana Bataan estaban asediadas por un poderoso ejército japonés. Carentes de cobertura aérea adecuada, asolados por las semiperennes enfermedades tropicales, los hombres de MacArthur estaban escasos de suministros, municiones y, lo que es peor, de esperanza. A pesar de todo, los autodenominados bastardos o los combatientes bastardos de Bataan luchaban denodadamente, alterando el calendario japonés de conquista. Pero estaba claro que no podían aguantar para siempre. El presidente Franklin Delano Roosevelt había ordenado a MacArthur que escapara, saliera, huyera a Australia, y el general decidió que parte del viaje sería en una lancha torpedera, buque torpedero, como queréis llamarlo, una PT de patrulla. Y es que hoy voy a contaros cómo en marzo del 42 el general Douglas MacArthur y su familia escaparon de Filipinas en una audaz operación en lo que yo he querido traducir como un barco PT. Bueno, como digo, nuestro amigo el teniente John Buckley ha sido invitado a comer, y después de esta comida, que sería mejor o peor, MacArthur llevó al joven teniente de la Armada a un campo cercano que estaba sembrado de escombros y picado de cráteres de bombas japonesas. MacArthur le dijo a Buckley que le habían ordenado ir a Australia y que una vez allí esperaba regresar con un ejército para relevar a la sede de la guarnición. El general quería que los barcos PT de Buckley le llevaran a través del bloqueo aéreo marítimo japonés frente a Luzón y se dirigieran a Mindanao, a unos casi 1000 kilómetros al sur. MacArthur y un pequeño grupo se dirigirían entonces desde Mindanao a Australia por aire. Buckley apenas podía creer lo que oía. Le replicó lo siguiente: Pero, general MacArthur, señor, ¿no sería más seguro para usted llegar a Mindanao en submarino por aire? MacArthur desestimó la sugerencia con una sonrisa que venía a decir esto: No esperarán que haga mi ruptura en barcos torpederos de patrulla. Además, tengo mucha fe en usted y en sus muchachos. Bueno, Johnny, ¿crees que podrás lograrlo? La duda del teniente, si es que tenía alguna, se disiparon ante, pues supongo que la calidez de los elogios, ¿verdad?, del gran jefazo, del general MacArthur. El teniente era confiado, joven, y claro, pues él creía en sus propias capacidades y era el poseedor de un espíritu aventurero, y según recuerda, pues le dijo: general, eso va a ser pan comido. Bueno, vale. En algunos aspectos, el teniente John Duncan Buckley se había preparado toda su vida para esta misión. Procedía de una familia con un largo y distinguido historial naval. Si alguien puede decir que lleva la marinería o la armada en la sangre, ese era Buckley. Un antepasado suyo, Charles Buckley, había servido con John Paul Jones durante la Revolución, el cual por cierto tenemos un podcast en Victoria, mientras que otro antepasado había estado a bordo del HMS Victory del almirante Horatio Nelson en Trafalgar. Que Dios los confunda. Era natural que Buckley asistiera a la Academia Naval de Estados Unidos en Annapolis, pero tuvo la desgracia de graduarse en el 33, cuando ya se estaba cebando la Gran Depresión con los Estados Unidos. Como la armada era tan pequeña en aquella época, no hubo suficientes plazas para todos los oficiales nuevos. No obtuvo su nombramiento formal hasta el año 34. Buckley pronto demostró ser un joven oficial inteligente e ingenioso al que le gustaban, por decirlo de manera, las aventuras de capa y espada. Estas cualidades le iban a ir perfectas en Filipinas. Una vez a bordo de un buque en ruta de Norfolk a Washington D.C., Buckley se fijó en 4 pasajeros japoneses que parecían sospechosos. Esto ocurría a mediados de los años 30 y aunque había tensiones más o menos crecientes, Estados Unidos y Japón seguían en paz. Le informaron de que uno del cuarteto era en aquel momento el embajador japonés, pero Buckley no estaba seguro. Pensando que podían ser espías, Buckley se coló en el camarote del embajador y se hizo con el maletín diplomático. Finalmente cogió el maletín, que imaginó lleno de información secreta, y se escabulló por la borda con su tesoro mal cogido. Cuando se presentó orgulloso en el cuartel general de la Armada, la reacción oficial fue poco elogiosa. Un oficial con cara a ceniza se llevó el maletín y más tarde se le dijo a Buckley que mantuviera la boca cerrada sobre el incidente. El alférez Buckley era, por tanto, lo que podemos enterar como un oficial casi anacrónico. Un héroe, como hemos visto, de capa y espada, y pues estaba más cercano a su antepasado que había luchado con John Paul Jones, ¿verdad?
En la década de los 30, la guerra moderna parecía una cuestión, pues ya que sabéis, buques de acero e incluso aún se fiaba, como sabemos, los grandes cañones, no en el valor y la iniciativa individual. Buckley necesitaba un lugar donde pudiera exhibir las mismas cualidades que parecían fuera de lugar en este mundo cada vez más mecanizado. Y por suerte para Buckley descubrió las lanchas torpederas PT, los barcos PT, los botes PT. Estas pequeñas embarcaciones eran algo nuevo en la guerra naval y fueron muy menospreciadas por los mandos de la Armada, que solo pensaban, ¿verdad?, en los grandes buques. Rápidas, como una lancha motora, y sumamente maniobrable, la manejaban sobre todo los mejores hombres audaces y hábiles. Según recordaba Buckley, fuera lo que fueran, lo que eran esos barcos torpederos de patrulla, cautivaron mi imaginación. No podía esperar a hundir mi corazón y mi alma en el programa. Al teniente Buckley se le dio el mando de la tercera escuadrilla de lanchas torpederas a motor, que estaba formando por la PT-31, 32, 33, 34, 35, y el buque insignia, por decirlo de una manera, de Buckley era el PT-41. La tercera escuadrilla contaba con una dotación de 11 oficiales y 68 hombres. En general, cada buque tenía una tripulación de 2 oficiales y de 10 a 12 hombres. Los PT eran de último diseño, lanchas de unos 77 pies, que son unos 23 metros y medio, que venían equipados con 4 lanzatorpedos de 21 pulgadas y 2 parejas de ametralladoras de calibre 50 en torretas abiertas, creo recordar que eran. Efectivamente, a finales del verano 41 estaba claro que el Japón y los Estados Unidos estaban en rumbo de colisión. La guerra se acercaba, aunque nadie sabía cuándo, y había una especie de sensación de urgencia en el aire, de emergencia. El mando de Buckley fue seleccionado para un despliegue rápido en Filipinas, aunque con 6 botes pues solo disponía casi de media escuadrilla. Se suponía que la segunda mitad le seguiría más tarde, pero nunca llegaría a causa del ataque a Pearl Harbor. La tercera escuadrilla llegó a Manila el 28 de agosto del 41, donde se unió a la avionada flota asiática. El almirante Thomas Hart, comandante de la flota asiática, no quedó impresionado. Hasta que la crisis con Japón se recrudeció a finales de los 30, Asia era considerada un remanso de paz. Hart contaba con un crucero pesado, el USS Houston, y una variopinta colección de destructores de diferentes épocas, submarinos y otros buques, en su mayoría todos anticuados. Esperaba contar un día con un portaaviones, con algún crucero o incluso 1 o 2 acorazados. Curiosamente, Buckley encontró un defensor de sus buques en Douglas MacArthur. El general sabía que Filipinas estaba formada por unas 7.000 islas grandes y pequeñas. Las PT podían sortear fácilmente el laberinto de islas y canales, a la vez que iban armadas con sus potentes tubos lanzatorpedos. Originalmente, los nuevos botes, ya lo he dicho antes, de unos 23 metros y medio de eslora, iban a ser enviados a los británicos en régimen de préstamo y arriendo. Pero MacArthur fue el principal responsable de que la tercera escuadrilla fuera enviada a Filipinas. La guerra llegó a las islas el 8 de diciembre del 41. Tras recibir la noticia de Pearl Harbor, MacArthur parecía atenazado por una especie de inercia. Al principio, como sabemos, incluso denegó el permiso a la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos en el lejano oriente para bombardear la cercana Formosa, que estaba en manos japonesas. La situación empeoró por la niebla en los campos y sobre todo por los errores adicionales de diversos subordinados de MacArthur. Así, con todos estos errores, los japoneses lograron la sorpresa táctica cuando atacaron el campo aéreo de Clark, unas 9 horas después de Pearl Harbor. Hace poco estaba leyendo las memorias de Saburo Sakai en el libro Cero, y él no entendía que hacían los aviones tan perfectamente puestos un ala contra otro como había pasado en Pearl Harbor. No lo podía llegar a entender. Bueno, pues la Fuerza Aérea de MacArthur fue aniquilada casi por completo, la mayor parte en tierra. Superado ahora y sin cobertura aérea, el almirante Hart ordenó que la mayor parte de la flota asiática abandonara Filipinas. La minúscula tercera escuadrilla de Buckley siguió siendo la única arma ofensiva de la Armada en las islas. El 10 de diciembre del 41, un enjambre de bombarderos japoneses atacó la base naval de Cavite, donde tenía su cuartel general, el tercera escuadrilla de Buckley. Una vez más, la incursión tuvo un éxito espectacular desde el punto de vista japonés. Cavite quedó destrozada, con llamas y humo en negras espirales elevándose hacia el cielo. Pero Buckley consiguió sacar sus botes a las aguas abiertas de la vía de Manila antes de que consiguieran caer las primeras bombas, por lo que se puede decir que todas las PT escaparon ilesas. Los japoneses vieron los barcos PT y la tentación de hundir unos cuantos de estos pequeños e insolentes bichos de agua fue demasiado grande. Los aviones enemigos se lanzaron en picado como aves de rapiña, pero cuando liberaban sus bombas,
las barcos PT pues simplemente se escabullían. Durante los siguientes minutos las PT zaguearon por la vía de Manila, enfrentándose a una especie de juego mortal, ¿verdad?, del gato y el ratón, con un enemigo que cada vez estaba más exasperado. Las PT surcaron la bahía, sus proas levantaron una estela blanca y espumosa, y colas de agua pulverizada se levantaban detrás de las lanchas. Hubo evidentemente pues un intercambio, ¿verdad?, entre las ametralladoras del calibre 50 y 30, salpicando el cielo con lluvia de balas, y se cuenta que incluso consiguieron acertarle y alcanzar a 3 aviones japoneses y derribarlos. Por tanto, al final los aviones japoneses se retiraron, habiendo fracasado en su intento de hundir ni un solo PT. La alegría de la tercera escuadrilla por el derribo de los aviones se vio atenuada por la pérdida de su base. Mientras tanto, MacArthur había ordenado una retirada hacia la península de Batán. El 14º ejército japonés, curtido para ese momento en 1000 batallas, muy confiado, pues había desembarcado y las fuerzas filipino-estadounidenses eran incapaces de detenerlo. Los cerca de 80.000 defensores de Luzón superaban en número a los japoneses, pero digamos que los números eran más aparentes que reales. El 31º de Infantería estadounidense y los aguerridos Scouts o filipinos formaban la columna vertebral de defensa, pero juntos, la 31ª División más los Scouts filipinos, solo eran 25.000 hombres. El resto, hasta 80.000 reclutas, que eran normalmente pues apenas entrenados y sobre todo muy mal equipados. En marzo del 42 las fuerzas filipino-estadounidenses llevaban 3 meses luchando. MacArthur había hecho frente de manera valiente, incluso ampulosa, asegurando a todos que la ayuda estaba en camino. Pero en su foro interno sabía que las Filipinas ya se habían dado por perdida. La derrota de Hitler en Europa parecía más convincente y Estados Unidos adoptó aquella famosa política de Europa primero. Pero en una época sombría, en la que, a ojos de todos los occidentales, los japoneses conseguían una victoria tras otra, los aliados estaban sometidos a una dura presión en los campos de batalla y MacArthur mantenía el orgullo en las Filipinas y sobre todo daba un motivo para la esperanza. El presidente Roosevelt se enfrentaba evidentemente a un dilema. Incluso antes de la guerra, MacArthur había sido uno de los generales más famosos y sobre todo extravagante. A Roosevelt y a muchos oficiales no le gustaba MacArthur e incluso lo consideraba un rival político potencial para cuando llegaran los tiempos de paz. El presidente tenía poca estima por MacArthur, pero MacArthur, el general, no el hombre, se había convertido en un héroe a los ojos de un público estadounidense que lo adoraba. Los japoneses, si podemos compararlos con los perros de Pavlov, dice que casi salivaban anticipando su captura. Querían a ese general para mostrarlo. Alguna propaganda hizo incluso que se colgaran o solicitaban que colgaran a MacArthur en Tokio como criminal de guerra. No sé qué habría hecho porque le estaba defendiendo las Filipinas. Por tanto, esto simplemente no podía permitirse. MacArthur, ese símbolo del esfuerzo bélico estadounidense, no podía caer en manos japonesas. Además, Australia estaba en peligro inminente de invasión japonesa, o eso le parecía a los australianos y a los aliados. La gran fortaleza británica Singapur, en fin, había caído en manos japoneses, con miles de soldados australianos convertidos de la noche a la mañana en prisioneros de guerra, e incluso el 19 de febrero Darwin, en Australia, había sufrido un duro ataque aéreo. MacArthur había pasado muchos años de su vida en Asia y se le consideraba una especie de autoridad en la mente oriental. Su pérdida, si se producía, sería un golpe amargo. Para estabilizar una situación que parecía deteriorarse en el sureste del Pacífico, tranquilizar a unos aliados preocupados y sobre todo salvar a un héroe estadounidense, pues había que conseguir que MacArthur escapara a Australia y eso estaba en la mente de Roosevelt. Cuando le llegó la orden, dicen que la primera reacción del general fue de indignación. Era como si marcharse fuera una muestra de cobardía frente al enemigo. Tronó, hizo un gesto a su estado mayor, agitando dramáticamente un papel que supuestamente llevaba su firma de dimisión. MacArthur le dijo a sus hombres que renunciaría a su mando y seguiría simplemente luchando como voluntario en Batán. A ver, era un hombre valiente, pero muy propenso a la teatralidad, y hay que dudar si estaba montando un espectáculo o si era sincera su solicitud de renuncia y su incorporación como un simple soldado. Por fin dicen que se calmó y decidió que la primera etapa de su viaje sería en los buques PT. Esto iba en contra, como ha dicho antes nuestro teniente, de toda lógica. De hecho, el almirante Hart y otros oficiales ya habían escapado con éxito en submarino. Una propuesta anterior hacía que MacArthur y su grupo partiera en un submarino para un viaje a Mindanao, pues también había sido rechazado.
Según recordaban, desde Mindanao no tendría problema, porque desde allí pues un B-17 lo podía llevar perfectamente a Australia. Pero MacArthur insistió, él iba a ir en un buque PT o no se marcharía. Y además confiaba plenamente en el teniente Buckley. Durante los últimos 3 meses MacArthur había hecho que Buckley le informara casi todos los días. Llegó a conocer al joven teniente, que tiene un estilo arrogante, ya lo hemos dicho antes, extravagante, que de alguna u otra manera le parecía mucho a MacArthur. A pesar de la diferencia de edad y de que pertenecían a ramas rivales, por decirlo de manera, del ejército, en algún aspecto eran almas gemelas. MacArthur desarrolló un afecto por el más joven, llamándole ese audaz bucanero de fríos ojos verdes. La idea de quedar, hay que decirlo, atrapado bajo el agua en el ataúd de acero de un submarino, mientras era atacado con carga de profundidad, era lo que no agradaba a MacArthur. Si tenía que ir, quería caer luchando, aunque el único arma que tuviera a mano fuera simplemente su calibre 45. Además, esa idea de romper el supuestamente casi impenetrable bloqueo japonés tenía un enorme atractivo a ojos de MacArthur. Era un golpe que quería darle a la cara a los japoneses. A principios de marzo, las patrulleras de Buckley estaban en muy mal estado. Habían participado en varias incursiones contra los japoneses con diversos grados de éxito. Pero había pocos repuestos, si es que había alguno, y muchos repuestos se habían perdido durante la destrucción de la base de la escuadrilla en Cavite el 10 de diciembre. El buque nodriza de submarinos, el Canopus, improvisó lo mejor que pudo, fabricando piezas de repuesto y reparando los que se iban desgastando. Por desgracia, los bombardeos japoneses hacían prácticamente imposible trabajar durante todo el día, lo que significaba que a veces había un retraso en los pedidos de reparación. Por si eso no fuera suficientemente malo, el apreciado suministro de combustible de la escuadrilla se había visto comprometido, y Buckley sospechaba que algo de sabotaje tendría que haber. La gasolina estaba cubierta con grandes cantidades de cera soluble que evidentemente cuando entraba en contacto en el motor pues obstruía los coladores de la gasolina y los reactores del carburador. Se registró algún vigilante filipino y se encontraron bloques de parafina en algunos barriles que habían traído a bordo. Buckley ordenó su detención como saboteador. Más bien saboteadores, porque eran varios. Según se enfureció Buckley, decía que debería disparar él mismo a esos bastardos, pero el daño ya estaba hecho. Pronto se descubrió que la mayor parte de la cera podía colarse filtrando la gasolina a través de, atentos, un viejo sombrero del ejército. ¿Quién sabe por qué? Se le ocurrió al primero utilizarlo. Aún así, el problema es que había que revisar los motores con regularidad y no había garantía de que siguieran funcionando con normalidad de un día para otro. Parecía haber una mayor presencia naval japonesa en la zona. Las emisiones de radio aliada dejaron escapar un poquito al anunciar repetidamente que el general MacArthur iba a tomar el mando en Australia. Y como podemos imaginar, los japoneses estaban ansiosos, ¿verdad?, por capturar a MacArthur, y si lo cogían huyendo, pues el golpe propagandístico ya sería la leche. En la operación de ruptura de huida se utilizarían 4 buques PT. Todos partirían de lugares diferentes para no despertar la sospecha de los espías que estuvieran al acecho. Los 4 botes deberían reunirse a las 8 de la tarde del 11 de marzo del 42 frente a una boya situada fuera de los campos de mina a la entrada de la bahía de Manila. El propio bote 41 de Buckley transportaría al general MacArthur, a la señora Jan MacArthur, a su hijo Arthur de 4 años y a su enfermera china Ann Cheu. El general Richard Sutherland, jefe de Estado Mayor de MacArthur, también iría a bordo, así como el capitán Herbert Ray, el teniente coronel Sidney Huff y el comandante Charles H. Morehouse, este último en calidad de médico personal de MacArthur. La PT-34 del teniente Robert Kelly llevaría como pasajeros al almirante Francis W. Rockwell, que era el comandante del 16º Distrito Naval, así como al general Richard Marshall, jefe adjunto del Estado Mayor, al coronel Charles Stevers y al capitán Joseph Pickering. La PT-35 y la 32 llevarían cada uno una dotación, una tripulación de oficiales de Estado Mayor. El viaje era peligroso, pero había sido bien planeado dadas las circunstancias. Si los botes eran avistados, se debía utilizar una acción evasiva. Si eran atacados, la PT-41 se daría la fuga, mientras que las otras intentarían una acción dilatoria. Se sacrificaría. El pequeño convoy continuó, y ya contamos ya la historia, a través de la noche sin luna, divisando apenas la tenue silueta de la isla de Apo, antes de rodear la isla de Cabra y girar bruscamente a la izquierda hacia el estrecho de Mindoro.
Después, los botes avanzaron hacia el sureste, adentrándose en el mar de Salú. Al principio el mar era moderado, al menos para los hombres de la armada, pero para los marineros de agua dulce, que iban como pasajeros, pues digamos que empezaron a sentirse algo mareados. La verdadera miseria comenzó cuando el viento azotó el mar espumoso, que incluyó de repente que teníamos una marejada entre 4,5 metros y 6. Y muchos empezaron a sentir por las típicas punzadas de náuseas, ¿verdad?, las tripas apretadas, y dicen que incluso el general MacArthur se le vio un poquito mareado. El general MacArthur, sin embargo, enfermó más gravemente por otras cuestiones. Empapado y azotado por las olas que chocaban contra la proa y aguijonado por el rocío que avanzaba contra su piel como perdigones de pájaro, pues al final MacArthur vació el contenido de su estómago en el mar de Sulu. Después lo único que pudo hacer fue bajar y desplomarse en un colchón, según cuenta, con una cara ojerosa y blanca con una tiza por las continuas arcadas, estas arcadas secas que te vienen cuando ya no tienes nada que echar. El tormento de MacArthur, por eso he dicho que no solamente era el mareo, era también mental. No podía evitar la sensación de haber abandonado su puesto en tiempos de guerra, dejando a sus hombres, ante la posible muerte y el cautiverio. Acurrucado en el oscuro interior de la PT-41, zarandeado por el mal, y con esas emociones, ¿verdad?, tan en carne viva, Douglas MacArthur experimentó lo que probablemente fue, literal y figuradamente, el peor momento de su vida. Hacia las 3 de la madrugada estaba claro que los 4 botes habían perdido el contacto entre sí. El siguiente punto de encuentro debía ser la isla de Tawawayan. La 34 del teniente Kelly llegó primero, navegando un poquito a tientas y a la buena de Dios, se puede decir así. Kelly envió 2 hombres a tierra que subieron a la colina, una colina pequeña, tenía unos 150 metros, para actuar como vigía tanto de los aparatos enemigos como de la posible llegada a los otros 3 buques PT. Mientras tanto, Bagley tenía sus propios problemas. Maniobró en la PT-41 más cerca de la costa en un esfuerzo por buscar aguas tranquilas. Era un riesgo calculado porque había arrecifes inexplorados en la zona, listos, como siempre son los arrecifes, para abrir un agujero en el casco de cualquier embarcación que sea tan incauta de acercarse. Sin embargo, el peligro acechaba en otras partes y cuando Bagley se enteró de ello, su furia dicen que no tuvo límites. La PT-32 estaba, como he dicho antes, bajo el mando del teniente navío Vincent Shoemaker y justo antes del amanecer divisó una extraña embarcación no identificada a su retaguardia. Se preparó para la acción y consideró seriamente lanzar sus torpedos y abrirse paso con sus ametralladores de calibre 50. En el último momento Shoemaker decidió huir en su lugar y pues tuvo que arrojar 20 bidones de gasolina de repuesto por la borda para aligerar el peso. La luz del sol era cada vez más fuerte y otra mirada a través de su prismático le dijo a Shoemaker la embarazosa verdad. El buque desconocido era la PT-41. Cuando los 2 buques se encontraron, Bagley reprendió al joven teniente sin ambajes. Si la PT-32 hubiera abierto fuego, todos los pasajeros y la tripulación a bordo de la PT-41 podrían haber muerto. Después de este casi desastre, Bagley condujo a los 2 botes a Tawawayan, donde se reunieron con Kelly y la PT-34. No había tiempo para descansar, había que tomar desde un principio decisiones. En el fondo de la mente de Bagley había una preocupación. ¿Dónde estaba la PT-35? Mientras tanto, MacArthur convocó una conferencia improvisada a su Estado Mayor. Estaba previsto que el submarino Permit, que era, por cierto, no he dicho antes, el que le ofrecieron para llevarlo hasta Mindanao, pues llegara a la isla al día siguiente. ¿Debían trasladarse al submarino o continuar el tramo final del viaje en las buques PT? Realmente Rockwell opinaba que debían continuar con los barcos. Siempre existía la posibilidad de que el Permit no apareciera como estaba previsto. Bagley estaba perfectamente dispuesto a continuar, pero advirtió, eso sí, a sus pasajeros de que el viaje nocturno propuesto sería duro, ya que tenían que navegar en mar abierto. MacArthur al final decidió que seguiría viajando en los buques PT, pero consideró que debían partir a las 6 de la tarde cuando aún había luz. Al final, Shoemaker y la PT-32 se quedarían temporalmente en Tawawayan y su misión sería contactar con el Permit y transmitirle el mensaje de que los botes 41 y 34 se dirigían a Mindanao. Una vez entregado el mensaje, se dirigirían a Panay a unos 125 millas. A ver, que me dejéis recordar, 125 millas serán como unos 200 kilómetros, sí, un poquito más, ¿vale? Unos 230 kilómetros.
y en esta localidad pues, harían reparaciones, conseguirían combustible y continuarían hacia Cagayán, en Mindanao. Los pasajeros de Schumacher se repartieron entre los botes 34 y 41 que, como hemos dicho antes, partían ya. Por desgracia, la predicción de Buckley resultó ser correcta. El mar de Sulu estaba más agitado de lo que había experimentado en la primera etapa del viaje. Una vez más, MacArthur tuvo que bajar y yacer en un colchón, violentamente mareado, y la mayor parte de su estado mayor se encontraba en las mismas condiciones. Pero el mar no era el único enemigo al que se enfrentarse. Un crucero japonés fue divisado en el lejano horizonte hacia el sur. Si continuaban en esa dirección, estarían rumbo de interceptación con la pequeña flotilla de MacArthur. Pensando con rapidez, Buckley ordenó a las PT que giraran al oeste hacia el sol a máxima velocidad. De algún modo consiguieron escapar a la detección. Pero una vez más el tiempo cambió, con una mar gruesa y chubascos. Buckley y sus tripulaciones nunca habían estado en esas aguas y en su mayor parte la navegación pues, se hizo un poco a estima. Consiguieron llegar al extremo sur de la isla Negros y luego se dirigieron a tientas a la isla Silino, que por fin fue avistada a las 2 de la madrugada. De repente unos reflectores japoneses iluminaron el cielo y, en fin, dicen que una especie de dedos de luz exploraba la oscuridad. Había baterías costeras ya japonesas en la zona y se habían oído los motores de los PT. Por suerte, al parecer los japoneses habían confundido los sonidos con motores de aviación, no con embarcaciones en superficie. Pero su huida de la artillería japonesa parecía ser el único fragmento de suerte en lo que resultaría ser al final una noche miserable. A ver, hubo olas monstruosas que zarandearon a los PT, amenazando con enviarlas al fondo, y existió un peligro muy real de que alguien cayera por la borda. Tanto Buckley como sus oficiales y los hombres sentían la tensión, ya que para aquel momento llevaban 2 días sin dormir. Pero una vez más fue MacArthur el que pareció estar peor. La angustia mental por la partida, los constantes mareos, la fatiga que estaba entumeciendo los huesos, había dejado al general en un estado casi de parálisis e incluso pues algunos pensaban en una catatonia. El general no podía dormir, así que habló con su ayudante, el teniente coronel Huff. Huff más tarde recordó el incidente con una mezcla de incredulidad y sobre todo preocupación. La fachada de gran general de MacArthur, el rostro imperioso que solía mostrar, se había desprendido para revelar a ese ser humano vulnerable que había aparecido. Fue casi surrealista porque MacArthur cuenta abrió su corazón ante el sorprendido ayudante. Habló de cómo había intentado durante años persuadir al Congreso para que proporcionara el dinero adecuado para la defensa de Filipinas, pero el general estas súplicas habían quedado en saco roto. MacArthur, con una voz entrecortada por la emoción, recordó lo duro que fue abandonar al corregidor. La conversación bajo la tormenta fue una especie de catarsis, ¿verdad?, de confesión para el general, que le purgó de los remordimientos y ansiedades que había albergado durante tanto tiempo. Entonces, de repente, todo pasó. La fachada de granito volvió a su sitio y MacArthur dicen que fue el habitual ser cortante e imperioso. Posteriormente, el general prometió que nombraría al teniente coronel, a Huff, como digo, y luego le deseó buenas noches. Amaneció y aunque viajar de día suponía un riesgo, los ánimos de todos pues revivieron. El mar también estaba más calmado y el viento había amainado. Lograron divisar la península al oeste de Cagayán. En la gran isla de Mindanao, este era su destino final en Filipinas. Una vez en Mindanao, MacArthur y su grupo se habían trasladado, como he dicho antes, en un B-17 a Australia. Era la mañana del 13 de marzo del 42. Todavía existía la posibilidad de que Cagayán ya estuviera ocupado por los japoneses y todos se sintieron aliviados al ver que no era así. Cuando la PT-41 se acercó al muelle, MacArthur estaba de pie en la proa, casi como posando para los medios y para la historia. Cualquiera que fueran los defectos del general, y ya lo hemos mencionado mucho en este podcast, en esta casa más bien, la ingratitud no era una de ellas. Antes de partir hacia el aeródromo, aún le quedaba una tarea por hacer. MacArthur se acercó a Buckley y le dijo que iba a condecorar a todos los oficiales y hombres de su unidad con la estrella de plata de la gallardía. Ambos hombres debían ser todo un espectáculo. MacArthur tenía los ojos enrojecidos y la cara moteada por una barba sin afeitar. Su uniforme, que normalmente estaba inmaculado, estaba arrugado y manchado. Buckley para aquel momento también tenía la barba crecida y el pelo más largo de lo reglamentario. Y le dijo MacArthur a Buckley: «Me has sacado de las fauces de la muerte, y no lo olvidaré yo». Y para su crédito, el general nunca lo hizo. El siguiente paso del grupo de MacArthur fue el aeródromo de Del Monte, situado en una plantación propiedad de la conocida compañía de piñas del Monte.
El general estaba indignado cuando por fin llegó al aeródromo. En lugar de los 3 B-17 que había solicitado y que esperaba, solo había un bombardero maltrecho. Hubo 3 días de angustia mientras que el general exigía un transporte mejor. Originalmente 4 B-17 habían partido a Australia, pero 2 se vieron obligados a regresar por problemas en los motores y un tercero se topó con una tormenta y se estrelló en el mar. 2 tripulantes habían muerto, pero tras 4 horas en el agua, la tripulación superviviente consiguió llegar a nado a Filipinas. La cuarta fortaleza volante es la que había conseguido llegar del monte, aunque con los turboalimentadores dañados y los frenos en mal estado. La indignación de MacArthur no tenía límites. Según algunas historias, tampoco estaba muy contento con el maltrecho piloto del avión. El teniente Hal Pease, de 24 años, era un oficial que apenas había salido del instituto, aunque su aspecto engañaba. MacArthur, os podéis imaginar, empezó a gritar por las ondas de radio con demandas de nuevos y mejores aviones. El general de división George Brett, comandante de la USAF, de la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos en Australia, acabó enviando 2 fortalezas volantes B-17 del modelo Echo para recoger al general y a su séquito. Uno, el número 41-2447, estaba pilotado por el teniente Frank Bostrom y el otro, el 41-2429, por el capitán William Lewis Jr. Cada bombardero iba cargado con un suministro para las tropas en Filipinas, incluyendo la muy necesaria quinina y otros artículos. Estaba claro que este vuelo de casi 2.400 kilómetros de Australia a Mindanao no iba a ser algo sencillo. En un momento dado su ruta les iba a llevar entre 2 importantes bases aéreas japonesas. No obstante, los dos bombarderos despegaron y llegaron sanos y salvos a Del Monte alrededor de las 10 de la noche del 16 de marzo. Se suponía que iban a ser 3 bombarderos, pero uno no salió de Australia debido a que se detectó una fuga de combustible. Se decidió que 2 B-17 eran adecuados para la tarea, siempre que el grupo de MacArthur dejara todo el equipaje atrás. Y así se hizo, pero los 2 aviones estaban tan abarrotados como de esta gente como de la misma tripulación de vuelo. Era poco después de la medianoche, el 17 de marzo del 42, cuando los 2 bombarderos, muy sobrecargados, se esforzaron por levantar el vuelo. Los motores chisporroteaban y se esforzaban, pero los B-17 apenas conseguían levantar el vuelo. Aunque el grupo de MacArthur debió alegrarse de abandonar Filipinas después de tantos peligros, la alegría pronto cambió a náuseas. La mayoría también se mareó volando durante las 10 horas que duró el vuelo hasta la tierra de Australia. Cuando los aviones se aproximaron a Darwin, fueron informados por radio de que su aeródromo designado estaba en ese momento siendo atacado por los japoneses. Los 2 bombarderos de MacArthur fueron desviados al campo Bachelor, a unos 72 kilómetros al sur de Darwin. El general comentó a Sutherland: estuvo cerca, pero así son las cosas en la guerra. Ganas o pierdes, vives o mueres, y la diferencia es solo un pestañeo. MacArthur y su hijo Arthur, de 4 años, y su mujer Jan, estaban agotados y dicen que fue necesario incluso administrar al niño líquidos intravenosos. El grupo de MacArthur finalmente embarcó en 2 DC-3 de la Australian National Airways para el viaje a Alice Springs, donde se encontraba la línea de ferrocarril más cercana. En aquella época, la localidad de Alice Springs era algo primitiva, más parecida, si queréis imaginarlo, al Tombstone, ¿verdad?, que veíamos en las películas del siglo XIX, que a una ciudad o a un pueblo situado en el Reino Británico. El Estado Mayor de MacArthur voló antes a Adelaida, pero como la mujer de MacArthur se negó a subir de nuevo a un avión, el general viajó en un tren especial. El tren era una máquina de vapor que tiraba de 3 vagones de madera y tardó, atentos, 70 horas en recorrer los 1028 kilómetros de vía estrecha. MacArthur se sentía desilusionado porque se daba cuenta de que le habían contado grandes exageraciones, cuando no auténticas mentiras. ¿Por qué? Porque Washington le había asegurado que había una increíble concentración de hombres, equipo y material estadounidense en Australia. Había sí una concentración, pero ni de lejos lo que le habían hecho esperar. Y por tanto no iba a regresar inmediatamente a Filipinas con un ejército a sus espaldas. Y esa verdad le dolía. No obstante, puso cara de duro, de valiente, y cuando llegó a la estación de ferrocarril de Terowee, por fin el 20 de marzo, pronunció un discurso improvisado en el que subrayó el hecho de que había salido a Filipinas, pero que volveré. En retrospectiva, la decisión de Roosevelt de sacar a MacArthur de la trampa japonesa, pues podemos pensar que fue acertada. MacArthur conocía bien el Lejano Oriente, pero sobre todo un general bueno, y en ocasiones brillante, que era la encarnación de los militares para el pueblo norteamericano.
Su muerte o captura habría sido un golpe psicológico para la causa aliada, una causa que ya se tambaleaba por el shock de las continuas derrotas que llevaban desde diciembre del 41. De modo, la insistencia de MacArthur en los botes P fue temeraria y casi imprudente en extremo. Ir en los botes P expuso al general, a su familia y a todos sus compañeros a un riesgo innecesario. El tiempo fue siempre malo y consiguieron evitar ser detectados por las baterías costeras, por los buques de superficie y por los aviones japoneses por pura suerte. Sobre todo en unos botes que estaban desgastados, necesitaban peligrosamente reparaciones y sobre todo una revisión en profundidad. Si MacArthur se hubiera perdido en el mar, hubiera sido muerto o capturado, su escapatoria habría sido una mera nota al pie de cualquier página de historia de la época. Una entrada más de los grandes errores que cometieron los norteamericanos en el principio de la guerra. Pero al final logró llegar a Australia, protagonizando, eso sí, uno de los episodios más emocionantes de la Segunda Guerra Mundial de cara al pueblo norteamericano. Y hasta aquí este pequeñísimo podcast, fijaros, 35-36 minutos para hablaros de la escapada de MacArthur de las Filipinas en estos botes P, que algún día pues habría que hacerlos un barcos 10. Si os ha gustado, ya sabéis, comentar, compartir, darle un like y hasta otra.